Porque se vuelve urgente ir formando una nueva juventud que tenga la lucidez y el coraje necesario para no dejarse arrastrar por la corriente. Hoy en Podcast La Cristiandad vamos a tratar un tema que puede ser de gran agrado, pero que es muy mal interpretado en estos tiempos. Bienvenidos al tema la inculturización del Evangelio. Alguna vez dijo el Papa León XIII que hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio reinaba. Hoy, en medio de una confusión de nuestro catolicismo, con tanta desinformación, es preciso tratar temas que puedan confundir en la fe y en la sana doctrina a todos los creyentes católicos. Hoy en la inculturización del Evangelio vamos a tratarlo desde un tema como se deben de tratar todos los temas católicos, desde la santa tradición, desde el magisterio de la Iglesia y desde la palabra de Dios. Hoy con la entrada del modernismo, del protestantismo dentro de la iglesia, pues es importante aclarar un tema que para muchos se puede generar una confusión y podemos llevar a muchas almitas a una doctrina que no es. Empecemos por decir que la enculturización es el proceso por el cual el Evangelio entra en la cultura, la purifica, la eleva y la fecunda, pero sin identificarse totalmente con ninguna de ellas. Decía San Juan Pablo II en Redemptoris Missio que el Evangelio no se identifica con ninguna cultura, pero es capaz de impregnarlas a todas. Esto es demasiado importante porque ya lo vemos en la propia palabra de Dios, que Cristo se encarna en una cultura concreta, habla su lengua y puede usar sus símbolos. Y San Pablo adapta su predicación a los judíos desde la ley y los profetas. Les recomiendo profundizar en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles y a los griegos desde la razón y un Dios desconocido. Les recomiendo profundizar sobre el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, inculturar no es diluir el Evangelio, sino hacerlo inteligible sin traicionarlo. Eso es demasiado importante. No tenemos que adaptar el Evangelio al mundo, sino que el mundo tiene que adaptarse a la palabra de Dios para que tenga un orden de alguna otra manera. Entonces, la primera gran inculturización fue en ese mundo greco-romano, ¿cierto? Recordemos que el cristianismo entra en un mundo filosóficamente griego, jurídicamente romano, y en muchas partes religiosamente pagano. Entonces ahí el Evangelio empieza a impregnarse para dar a conocer la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces la iglesia asume categorías filosóficas, logos, naturalezas, personas, y empieza a purificar de alguna otra manera errores, fatalismo, relativismo moral, y eleva la razón con la revelación. Recordemos que los padres de la iglesia como San Justino, San Agustín, San Atanasio, no rechazaron la filosofía, sino que la pusieron al servicio de la fe. Y aquí nace la síntesis de fe y razón. Es muy importante para todo católico evangelizar la inteligencia, porque no podemos tener una fe sentimentalista. Tenemos que ordenar nuestras emociones a la razón y la razón fijadas a Dios para poder que hagamos frutos y tengamos frutos como Él nos lo pide en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Yo no los he llamado a ustedes, yo los he llamado para que den fruto y fruto en abundancia. Entonces, ese tiempo en donde la filosofía del Evangelio reinaba, lo podemos profundizar muchísimo, como lo decía León XIII, quien afirmó que en ese tiempo donde esa filosofía realmente gobernaba los estados, tuvimos estados gloriosos, recordemos la Alta Edad Media, donde todos apuntaban, donde la arquitectura apuntaba a Dios, donde el pensamiento apuntaba a Dios. Entonces, cuando hay una generación cristianizada, podemos sacar lo mejor de la criatura. Venimos de Dios y tenemos que regresar a Él. Y cuando el hombre piensa desde la razón de Dios, desde la obediencia de Dios, pues podemos darle de alguna otra manera un direccionamiento al propósito que Dios quiere. Recordemos
esta cristiandad medieval. Durante siglos la fe se estructuró sobre una vida social y la ley natural iluminaba todo el derecho. La moral cristiana orientaba la política y la educación, el arte y la ciencia nacían del Evangelio. Mira lo importante que es esto. No podemos mundanizar el Evangelio. Tenemos que evangelizar el mundo. Entonces Santo Tomás de Aquino representa el punto más alto. Razón y fe no se oponen. La gracia perfecciona la naturaleza. No fue un paraíso, pero sí una cultura objetivamente cristiana y es muy importante. Recordemos que a medida de que los apóstoles, los demás discípulos y la misma iglesia empezó a evangelizar el mundo, cuando los obispos y toda la jerarquía eclesial tenían a Dios como primero, hubo una generación que pensaba en Dios para hacer las cosas. Pero poco a poco las filosofías y los pensamientos erróneos de personas descristianizadas empezó a impregnarse dentro de la misma sociedad. El inicio del deterioro de la fe empezó de alguna otra manera en un deterioro que no fue inmediato, sino progresivo. Por ahí el nominalismo en el siglo XIV se separa la razón de la fe y se debilita la noción de la verdad objetiva. Y Dios comienza a verse como una voluntad arbitraria, o sea, cada quien piensa sus cosas. Entonces mire cómo se nos va transformando el pensamiento, ¿cierto? Y cuando llega lo que no se puede denominar como reforma, sino ruptura protestante, esta ruptura protestante empieza en la sociedad a generar una ruptura de la unidad visible de la iglesia. Y esa filosofía de la solo escritura separa a la tradición y esa subjetivización de la interpretación bíblica. Entonces ya cada quien empezó a interpretar de alguna otra manera la misma palabra de Dios y se fragmenta la fe y se debilita la autoridad doctrinal. Entonces la modernidad empieza a mostrar un hombre pero sin Dios. Y aquí ocurre un cambio radical. Dios pasa de centro a periferia y el hombre se convierte en medio de todas las cosas. Entonces empieza todas estas corrientes artísticas, esas corrientes filosóficas, a dar una perspectiva egocéntrica y sacando a Dios del centro y empezamos a debilitar nuestra sociedad. La razón autónoma sin fe, una moral sin ley natural, una política sin Dios. Pero ¿cuál fue el resultado de todo eso? Un secularismo demasiado profundo, un relativismo que hoy en día lo vemos dentro de las doctrinas protestantes, dentro de grupos muy modernistas de la iglesia. Y otro resultado fuerte fue la reducción de la fe al ámbito privado. Entonces, San Pío X lo llamó con claridad que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Lo recomiendo a todos los oyentes del podcast La Cristiandad leer la encíclica Pascendi para que podamos interiorizar un poquito sobre la modernidad, sobre la fe. La modernización del Evangelio entonces es un problema actual. Aquí entramos en un punto muy delicado, que se mundaniza muchísimo el Evangelio y al mundanizar el Evangelio las personas quieren adaptar el Evangelio al mundo en vez de convertir al mundo con el Evangelio. Ejemplos los tenemos todos. Reducir el cristianismo a una filantropía, que es muy común, ¿cierto? Entonces ahorita tenemos casi un Dios muy hippie, muy a la manera de amor y paz y nada que ver con lo que siempre la tradición nos ha enseñado. También otro gran problema y el resultado de todo eso es silenciar el pecado para no incomodar o hablar de inclusión sin conversión. O peor aún, hablar de una misericordia sin verdad o hablar de un Cristo sin cruz. Cuando la sociedad abandona la cruz, abandona realmente el camino que nos permite conocer a Dios en la intimidad. Ya lo había advertido nuestro Señor Jesús, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Esto lo dice en el Evangelio capítulo 15, versículo 18. Entonces, aquí hay una advertencia importante para el magisterio. San Pablo
Pablo VI dijo que la iglesia corre el riesgo de secularizarse y perder su sabor. Y esto es lo que hemos venido durante estos últimos años viendo en la iglesia. Cada vez tenemos una iglesia más protestantizada y menos católica, menos universal, menos con una razón de la verdad, como los padres de la iglesia nos han enseñado. Y Benedicto XVI habló de la dictadura al relativismo. Hoy vemos una dictadura al relativismo demasiado importante y es algo que nos está llamando a poder ir a conocer y a evangelizar la inteligencia para no caer en esto y combatir esas herejías que están dando. Entonces las falencias concretas de la inculturización malentendida son al menos son seis importantes. La primera, la pérdida del sentido del pecado. La segunda, la liturgia horizontalizada, más centrada en el hombre que en Dios. Una moral negociada con la cultura y un cristianismo emocional sin doctrina. Ahorita tenemos un camino de pastoral sin cruz y una teología sin adoración. Entonces, cuando la fe deja de convertir, se vuelve decorativa. ¿Qué nos enseña la tradición auténtica? La verdadera inculturización es no cambia el depósito de la fe, no negocia la verdad. Eso es demasiado importante. La verdad es una y no se somete al espíritu del mundo. San Pablo es tajante y dice que no se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación de la mente. En Romanos 12, versículo 2 lo dice. La iglesia no existe para agradar, sino para salvar. Es demasiado importante que cada uno de ustedes entienda eso. La iglesia como depósito de la fe es la fuente de gracia que nosotros tomamos todos los días para poder encontrar la salvación de nuestra alma. En una conclusión de este podcast, vamos a tratar que tenemos que ir a buscar un evangelio que no debe adoptar el mundo, sino que debe evangelizar el mundo. Pero cuando se separa la tradición y el magisterio, el evangelio se diluye, se banaliza, se vuelve irrelevante. Entonces, la solución no es eh, adoptar las incongruencias del mundo actual, sino volver a Cristo, a la doctrina íntegra y a la santidad, pero una santidad buscando la cruz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la idea con esta reflexión católica es que entendamos que estamos llamados a ese mandato grande que nos hizo nuestro Señor. Id pues a todas las naciones y predicad la buena nueva. No se les olvide, estamos en una lucha fuerte y la idea no es adaptar el Evangelio al mundo, sino que el mundo conozca la verdad y la verdad es Cristo. La verdad es el Evangelio. Ad maiorem Dei Gloria.